Felipe Salazar, perdón. Felipe, tú me planteas que el análisis, del último análisis que ustedes tienen, Ujú. la mayoría de los sostenedores, más del 80% de los sostenedores, tú dices, no se están haciendo ricos, no están generando Uno grandes... podría suponer, desconozco las estructuras de costos individual de cada escuela, pero habiendo visitado muchas escuelas, eh, eso es una suposición con cierto respaldo. Ya, pues, tú dices por lo que se refleja en las escuelas o porque una cosa, precisamente eran los reclamos, ¿no? Que a lo mejor el dinero se va, no hacia las escuelas, no se reinvierte en educación, sino que se va a otros bienes y servicios que querrán comprar para su uso personal los sostenedores. Viendo a los sostenedores y a las escuelas, es una combinación de ambas cosas. Ya. Este estudio la digo Portales que dice Ujú. 78% de los colegios subvencionados declara fines de lucro. Sí. A eso ¿En qué se hay... basa eso? Sí, Se basa en que los sostenedores tienen cierta personalidad jurídica, y esta ya, personalidad jurídica puede ser con o sin fines de lucro. Ah, pero perfectamente puede haber una empresa que esté constituida como con fines de lucro, pero que en realidad no esté lucrando, o sea, no esté retirando utilidades. Eso también puede ser. El problema es que no conocemos la estructura de costos de cada institución, no sabemos cómo funcionan y para eso tenemos este proyecto de ley que va a regular, bueno, ahora son instituciones sin fines de lucro, pero van a regular cómo se gastan las platas dentro de las escuelas. o sea, podemos decir que la gran mayoría, 78%, se declara con fines de lucro. Tienen sostenedores que son instituciones con personalidad jurídica que persiguen el lucro. Ya, pero no estamos seguros de que lucren. No estamos seguros de que lucren, ¿Por qué no? porque no conocemos la estructura de costos de las escuelas. Le estamos pasando plata para que eduquen estudiantes, pero no sabemos si efectivamente se está yendo esta plata a los estudiantes. Ya, ahí parece un problema más o menos serio, ¿no? Claro, y eso es lo que este proyecto de ley que pretende combatir. Ya, ese es uno de los aspectos. De acuerdo a los datos que tú tienes y que nos permiten observar quiénes son los sostenedores, ¿te parece que el proyecto apunta a los aspectos más importantes? En general, sí. Me parece que hay otros temas que deberían verse con más detalle. No sabemos con exactitud qué trata este proyecto porque no lo conocemos. Ya. Pero según los anuncios y por lo que hemos visto en la prensa, sí parece que ataca los problemas más importantes. Felipe, estaba observando un artículo del diario El Mostrador del 6 de mayo que hablaba de los top 5 de los colegios, de los sostenedores de colegios subvencionados con fines de lucro. No sé si conoces Sí. el artículo. Él habla ahí desde que hay de todo, dice, desde el negocio familiar heredado, como en el caso de los Asbun Ramírez, a una sociedad millonaria que invierte en distintos rubros como Norte Sur, ex dueña del Banco del Desarrollo. También está el sostenedor que aprendió de su tía los secretos de administrar establecimientos y se hizo rico. Algunos usan los mismos nombres para todos sus colegios, los Boston College y Alicante Alcántara. Estos así descritos parece que fueran sostenedores donde hay más o menos, hay bastante, parece que el negocio fuera más o menos bueno a partir de esta descripción. Sí, hay una cosa interesante de ese artículo y es que se hace nexo entre escuelas que aparentemente tienen sostenedores distintos, pero ¿Ya? que están vinculados entre sí. Dicho eso, el número de escuelas de las que se mencionan en ese artículo es un número limitado, considerando que tenemos 3.700 escuelas particulares subvencionadas en Chile. Y general, Felipe, la imagen, o sea, tú dices esto no es representativo de Mi impresión es que no es representativo, sí, que este es un grupo más pequeñito. sí. Ya. Felipe, esta idea respecto a que los sostenedores son un profesor, quizás con su esposa, Ujú. que tiene solo un colegio, ¿a ti te hace sentido con los datos que existen? Con los datos a los que tenemos acceso, sí. O sea, el Ministerio de Educación en algunas instancias entrega eh, el nombre y el root del sostenedor. Ya. Y con eso uno puede hacer cruces y uno efectivamente encuentra que la gran mayoría de los sostenedores tienen uno o dos colegios y que buena parte de estos sostenedores que tienen uno o dos colegios en realidad son personas o ahora último con empresas individuales de responsabilidad limitada. También tenemos un montón de colegios cuyos sostenedores son empresas de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada con nombres de fantasía, que no sabemos cuántas personas hay detrás de estas empresas. Efectivamente, digamos. No Mm. sabemos si es una, dos, pueden ser grandes consorcios que estén asociados en empresas cascadas, no sabemos, pero con los datos que tenemos
podemos ver que efectivamente hay un gran número de sostenedores individuales. ¿A qué se dedican estos sostenedores? ¿Son en su mayoría profesores? En su mayoría son profesores. De esto no tenemos datos duros, pero tenemos estudios cualitativos al respecto. Y, y sí, la gran mayoría son profesores que han encontrado una oportunidad de hacer algo más que ser profesor y tienden a convertirse en sostenedor, director y profesor de la escuela. Y si tienen recursos o el número de alumnos es suficiente, alcanzan a contratar a alguien que haga clase y no ellos hacen clase. Ya, o sea, son en su mayoría profesores, la gran mayoría tiene uno o dos colegios, pero también hay empresas. Sí. De lo que tú describes, Felipe, da la impresión de que tenemos un primer problema, que es que no hay suficiente información, ¿no? Respecto a cómo funciona el sistema. Sí, cuesta encontrar información. Y el mismo ministerio ha tenido problemas en los últimos años en encontrar esta información. No es un problema solo de ahora. Por ejemplo, las clasificaciones por lucro son bastante limitadas en Chile y tenemos que hacerlas externos. Ya hicimos un primer intento de esto el 2004-2005 y ahora hicimos una actualización, pero desconozco otras iniciativas y creo que el ministerio hasta hace 2 semanas atrás no tenían estas clasificaciones. Ya, o sea, lo primero es que hay poca información y por algún motivo falta transparencia entonces en el sistema. ¿Cuál es tu impresión en general con los datos que tú tienes? Que los sostenedores, respecto a las... Pues es que cuando se discuten estos temas se tienden a hacer caricaturas, ¿no? Sí. Por un lado que son esforzados profesores con un colegio, por otro lado que son grandes empresas o personas que se están llevando una cantidad importante de recursos para la casa a expensas de la educación que deberían estar entregando. Tú que has visto uno a uno y que has logrado recabar los datos que se pueden recabar en un Sí. sistema que por algún motivo le falta harta transparencia. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que prevalece entre los sostenedores chilenos? Yo creo que si el negocio de la educación fuera un excelente negocio y tuviera un alto retorno, estaríamos llenos de grandes empresarios en educación. Y observamos que en realidad las grandes cadenas de colegios no son de empresarios, sino que responden a necesidades de otras empresas. Por ejemplo, la papelera, que tiene una red de colegios en el sur. También tienes constructoras que cuando levantan villas se ven obligadas a levantar un colegio para poder vender de mejor manera o mejor precio estas villas. Eh, no hay empresas cuyo negocio principal sea tener colegios. Esto ha cambiado un poco con el tema de la subvención preferencial, que entrega más recursos a las escuelas, pero no ha cambiado radicalmente. Me parece que si terminamos con el lucro, como propone el proyecto de ley, las personas que no están lucrando no se van a ver perjudicadas y tal vez podemos llevar a buen camino a la gente que está lucrando demasiado. Entonces me parece que en general el proyecto es bueno y no hay que meter cuco con el tema de que esto va a acabar con la educación particular subvencionada, si al final lo que estamos haciendo es cambiar la propiedad de las escuelas eh, para fundaciones sin fines de lucro, tal vez cambiar la propiedad de los edificios, del terreno, pero la administración va a seguir siendo privada. Y hasta ahora no entiendo que no se ha hablado de terminar con los distintos proyectos educativos, simplemente se termina con la selección. De todas maneras, los sostenedores se han declarado preocupados, se han declarado en alerta, quieren más claridad, están expresando cierta preocupación. ¿Tú crees que esa es una preocupación de unos pocos o es una preocupación de la mayoría de los sostenedores? Eh, a ver, siendo objetivos es la preocupación de unos pocos, pero eso no significa que el resto de los sostenedores que no están hablando no estén preocupados. Porque, insisto, CONACEP representa a 430 escuelas, que probablemente son la mitad o un tercio en número de sostenedores, digamos, 200 sostenedores, dado que estos sostenedores tienden a tener más de una escuela. Ya. Um, en ese sentido, creo que es estrictamente representativo de una minoría, pero no sabemos qué está pasando con los que no están hablando. Um, y eso sería interesante, levantar la voz de los sostenedores individuales, de aquellos que tienen escuelas chicas con poca matrícula, y ver si se van a sentir apoyados o se van a sentir amenazados. Y ver qué pasa con ellos. Tal vez ellos no son dueños de las escuelas y de los terrenos y de los edificios donde están funcionando, sino que están arrendando. Y tal vez esto les alivia el trabajo. No sabemos.
Es interesante lo que plantea Felipe Salazar. Yo entiendo, Felipe es académico de la Universidad Diego Portales y ha estado estudiando y analizando quiénes son los sostenedores en Chile, quiénes están a cargo de la educación particular subvencionada. Y yo entiendo que una de las cosas que tú estás planteando aquí es que miremos quiénes están hablando por voz de los sostenedores y a cuántos de esos colegios representan. Me están diciendo que, en tu impresión, no es un excelente negocio o estaría lleno de un montón de emprendimientos y un montón de dinero, y no es eso lo que tú has visto en terreno, Claro. ni lo que te permiten deducir las cifras, pero que sí te da la impresión que existen algunos grupos muy pequeños o algunos grupos pequeños que tienen varios colegios y que en ese caso sí parece que las ganancias serían más importantes. Sí. Ya, ese es el panorama y eso a lo que tenemos que observar. Ahora, no parece sencillo porque son 3.700 colegios, tú me cuentas, en total y hay poca información, poca transparencia. De hecho, a ustedes parece que les ha costado bastante encontrar. Sí, no es que haya poca transparencia, yo creo que había poco interés en estudiar el tema y recién ahora se ha desatado esta necesidad de tener más información. Yo el año pasado, cuando empezamos a trabajar esto en el centro, no sabíamos bien si lo estábamos haciendo oportunamente. Claro, ahora resultó que sí tenemos una buena base de datos, tenemos buenos datos, o sea, y buena información que compartir. Sí, parece que era buen momento para mirar a la saberlo. educación en particular subvencionada y a los sostenedores. Muchísimas gracias, Felipe. A ti, Paula. Muy buenas tardes.